saludarlos en esta tarde de miércoles 28 de octubre. Hoy estamos en la segunda sesión del seminario Diseño, Implementación, Mantenimiento y Monitoreo de Estrategias de Restauración Ecológica de Bosque Seco Tropical. Damos a todos ustedes una cordial bienvenida y agradecemos que sigan compartiendo con nosotros estas experiencias y todo el intercambio que estamos haciendo de conocimientos y aprendizajes en torno a la restauración ecológica del bosque seco tropical. Ya tenemos en este momento 31 participantes, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión planteada para el día de hoy. Tenemos unos ejes temáticos para avanzar en lo que tenemos propuesto como dentro de este seminario. Como les enunciamos en la primera sesión, lo que vamos a ir haciendo es ir desarrollando en cada sesión los ejes temáticos planteados para esta. Entonces es fundamental, hoy nos vamos a centrar en dos temas que son claves, que es uno, las estrategias de restauración ecológica del bosque seco tropical de la cuenca alta del río Magdalena, y vamos de una vez a introducirnos en lo que es la implementación y mantenimiento de estrategias de restauración. Esos van a ser nuestros pilares en esta tarde de hoy. ¿Cómo vamos a desarrollar esta sesión? Vamos a estar, pues como lo hemos venido mencionando, una bienvenida al inicio. Vamos a abordar lo que son las estrategias de restauración ecológica de bosque seco tropical de la cuenca alta del río Magdalena. Posteriormente vamos a plantear lo que son la implementación y mantenimiento de estrategias de restauración, cómo lo hemos venido desarrollando, cómo es la metodología que llevamos a cabo, y el espacio para intercambio de preguntas, respuestas, conclusiones y cierre de esta segunda sesión. Aquí es clave, vamos a tener, al final les vamos a estar compartiendo a algunas personas por el chat interno la evaluación de la actividad. Para nosotros es fundamental poder conocer sus apreciaciones, conocer cómo ustedes evalúan los temas abordados, la forma como los transmitimos, la forma como pudimos responder a sus inquietudes. Entonces, agradecemos que por favor nos apoyen con la evaluación. Pues para quienes de pronto hoy por primera vez se vinculan al seminario, de nuevo me presento, Diana Patricia Polanía Plazas, profesional de apoyo, divulgación y articulación social del Plan de Restauración Ecológica Bosque Seco Tropical. Estoy vinculada con la Fundación Natura y he estado a cargo de la moderación de este seminario y del ciclo de seminarios que cerramos en el mes de septiembre. Para hoy tenemos como panelistas al jefe de proyecto del Plan de Restauración Ecológica Bosque Seco Tropical del Quimbo, Francisco Torres Romero, vinculado igualmente con la Fundación Natura, y al ingeniero Eric Joan Ibarra, quien es el ingeniero residente de implementación, vinculado igualmente con el Plan de Restauración Ecológica Bosque Seco Tropical del Quimbo a través de la Fundación Natura. Ustedes ya conocen nuestras recomendaciones y han sido muy juiciosos también en seguirlas, el tener una muy buena apertura y disposición para ampliar los conocimientos, para intercambiar las ideas e inquietudes, las conclusiones y respuestas que podamos compartir, mantener los micrófonos apagados como lo están haciendo en este momento para no de pronto generar filtración de sonidos o interrumpir un poco lo que estemos exponiendo, y hacer uso del chat e igualmente el micrófono en el momento que deseen plantear sus inquietudes o levantar la mano para indicar su deseo de participar. Bueno, entonces hoy tenemos, como les mencionamos, vamos a estar planteando de manera central dos temas fundamentales asociados a las estrategias de restauración ecológica del bosque seco tropical y la implementación y mantenimiento de estrategias. Entonces vamos a dar inicio con las estrategias de restauración ecológica de bosque seco tropical de la cuenca alta del río Magdalena, y para eso invitamos a nuestro jefe de proyecto del Plan de Restauración Ecológica, al ingeniero Francisco Torres. Bienvenido, ingeniero Francisco. Buenas tardes para todos, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok.
Voy a desactivar la cámara para que el internet nos funcione bien y vamos a hacer la presentación. Tú mirándome mal, man. Listo. ¿Ven mi pantalla completa, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bien, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Diana, por la introducción. El día de hoy vamos a abordar dos temas muy importantes para los procesos de restauración. El primero va a ser sobre los diseños de las estrategias para la restauración ecológica del bosque seco, y el segundo pues ya va a ser sobre cómo se implementan estas estrategias. Se hace el mantenimiento, que lo va a hacer el ingeniero Eric Ibarra, como mencionaba bien. Bien, lo primero que hay que decir, un segundo porque creo que no me están dando la presentación. Compartiendo otra vez. Bien. En la sesión anterior estuvimos viendo una generalidad de cómo se formulan y se hace la planeación de los proyectos de restauración. En la primera presentación que hizo Beatriz Miranda. En la segunda abordamos el tema de la producción del material vegetal, la priorización de las especies y la selección de las especies para los procesos de restauración. En esta sesión vamos a enfocarnos en el diseño de estrategias en esta presentación, y en la siguiente en el establecimiento y mantenimiento de las estrategias de restauración, como les decía. Entonces, estos son dos componentes que hacen parte de todo proceso de restauración. Aquí lo primero que hay que decir es que uno, cuando va a empezar a hacer una restauración de un área, pues debe primero, a partir de la caracterización biótica y física que se realiza, identificar como las características o las condiciones que tiene el área que se va a restaurar. En este caso tenemos la imagen del área de compensación, y tenemos identificadas diferentes condiciones, tanto de topografía, de suelos, de clima, de altura. La cota del embalse son de 720 metros, pero el Cerro Matambo, la parte más alta, está casi a 1500 metros. Entonces tenemos una diferencia de alturas casi de 700 metros. También tenemos identificadas en estas áreas unas coberturas diferentes. En este caso tenemos pastizales, arbustales y bosques. Y están distribuidas en los municipios de Lagrado, Garzón, de Gigante, Paicolite. Entonces, esto nos da como el escenario, como los escenarios donde vamos a empezar a trabajar, que es muy importante tenerlos en cuenta. Aquí tenemos una imagen del sector de la Encillada, es zona 1 que llamamos nosotros. En este sector de la Encillada es la parte más alta, donde es más montañoso. Tenemos una parte de unos cerros que tienen una pendiente muy alta, donde nunca hubo ganado. Tenemos en la base algunas coberturas de bosques, pero no intervenidos. Luego tenemos unas coberturas de arbustales, y en la parte más baja, o más, las zonas como más planas, de menos pendiente, se encontraban los potreros. Este es el escenario que tenemos en la zona de la Encillada, en el sector 1. En la zona del Pedernal, que es la zona 2 que nosotros tenemos en esta región, tenemos otra topografía. Aquí tenemos unas mesetas en las cuales hay unas planicies y hay unos potreros muy grandes con braquiaria, principalmente braquiaria, y son áreas, digamos, donde teníamos muy poca vegetación nativa. En la zona de San José de Belén, esta imagen nos muestra el sector de San José de Belén. Tenemos una zona que es la zona más intervenida, donde había menos vegetación nativa, escasamente se mantenía vegetación nativa por los drenajes, y el resto fue intervenido para los potreros. Aquí la cobertura es de pasto, de otro pasto que le dicen kikuyín. Bien, para hacer el diseño de las estrategias de restauración, como nos mostraba Beatriz en la presentación de la semana pasada, cuando se hace un diagnóstico del sitio que vamos a restaurar, pues tenemos en cuenta una caracterización física, biótica, y tenemos que jugar con la producción del material en vivero. Entonces, en la parte física tenemos el clima. Es muy importante saber, digamos, las precipitaciones, la temperatura, conocer la altura sobre el nivel del mar donde se va a trabajar.
La hidrología es conocer los drenajes, si son permanentes, si son intermitentes, cómo están las cuencas, conformadas las cuencas donde se va a intervenir para poder también planificar cómo es la intervención. Es importante también conocer aspectos de geología y de geomorfología, porque esto va a determinar, digamos, que se puede hacer la restauración debidamente o que vayamos a tener, digamos, problemas de pronto de erosión o de grandes. También es muy importante conocer las características de los suelos que se encuentran en las áreas que vamos a restaurar, como características como la profundidad efectiva para saber hasta dónde pueden entrar las raíces, la compactación que tiene el suelo, o sea, qué tan, en el caso de ganadería, qué tanto ha sido compactado por el pisotado del ganado, porque de eso depende que las raíces de los árboles puedan entrar. También es importante conocer aspectos como el pH, eso nos determina la acidez del suelo, el contenido de materia orgánica y la fertilidad del suelo. Eso nos va a determinar después, cuando vayamos a hacer la implementación, el ingeniero Eric nos va a explicar las dosis que se aplican de diferentes productos para mejorar las condiciones del suelo. Entonces, dependiendo del nivel de degradación, asimismo en la implementación se necesitarán diferentes dosis y diferentes productos y tratamientos para mejorar las condiciones de esos suelos. Tenemos la caracterización biótica en el tema de fauna, entonces aquí en este caso hicimos los grupos principales como son anfibios, reptiles, mamíferos, aves, insectos. Esto es bien importante también porque el conocer esto nos da también una información, digamos, básica, a ver cómo está degradado el ecosistema y también qué estrategias son las que debería implementar para potencializar el proceso de restauración. La caracterización biótica, pues es el conocer la flora, conocer la flora que tenemos. En este caso, como les decía, tenemos diferentes coberturas pastizales, arbustales y bosques. En cada una de esas coberturas habrá unas especies que se destaquen más, unos arreglos, digamos, naturales que se encuentren ahí y diferentes estados de sucesión de la vegetación. Nosotros también hicimos un estudio de rasgos funcionales que son, digamos, como los rasgos que tienen las especies en cuanto a su estructura, a sus hojas y a su reproducción. Aquí identificamos rasgos funcionales para 55 especies y de cada uno de ellos tomamos información. Esto es importante ¿para qué? Para conocer las especies y saber en qué escenario se encuentran naturalmente, o sea, si están creciendo en los potreros a plena exposición, si están creciendo al interior de los arbustales o al interior de los bosques, si crecen en el borde de los bosques o si crecen cerca de las zonas húmedas. Esta información es muy importante porque cuando hagamos la selección de las especies y el diseño de las estrategias, pues necesitamos conocer muy bien esas especies. Tenemos la parte de domesticación y preparación de especies nativas, que pues ya el profesor Armando nos lo explicó en la sesión anterior. Aquí tal vez lo único que podría adicionar es que ya en este momento llevábamos propagados más de 420.000 plantas de unas 62 especies en lo que llevamos del proceso desde el año 2014. Entonces, teniendo esa información, esas condiciones, o esa oferta ambiental, ese análisis ambiental, tanto de condiciones bióticas, físicas, la oferta ambiental, también analizamos el potencial sociodinámico y los factores tensionantes y limitantes. ¿Cuáles son los factores tensionantes y limitantes? Los que no dejan que el proceso de restauración se dé. Entonces, un tensionante puede ser la ganadería. Un limitante puede ser la fertilidad del suelo. O la pendiente, que no van a permitir que se dé un proceso de restauración, pues como lo quisiera. A partir de esto, entonces ya empezamos a formular nuestra propuesta de intervención. Para eso definimos unos objetivos, unas metas y unos indicadores del proceso. Definimos cuáles son las estrategias tanto bióticas o físicas que podríamos desarrollar, la alternativa para la selección de especies, los arreglos florísticos y cómo lo vamos a distribuir en el terreno, cómo va a ser esa distribución espacial de lo que vamos a hacer. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, de esos arreglos o de cómo se dibujan o cómo se muestran esos arreglos florísticos o esas estrategias de alguna manera. Bien, entonces, en general, para la restauración ecológica podemos tener diferentes tipos de estrategias. Podemos tener intervenciones de tipo biótico, intervención de tipo físico e intervención de hábitat para fauna.
En intervención biótica lo más tradicional y lo más conocido son las siembras de árboles, pero también hay una intervención que se llama siembra directa de semillas. En intervenciones físicas podemos tener banquetas, vaginas, trinchos, todo este tipo de obras biomecánicas se pueden ubicar en este grupo de intervención física. Y en intervención de hábitat es donde se hacen artilugios o se simulan como sitios donde pueda estar la fauna, donde puedan estar las aves en perchas, donde puedan estar ocultarse los animales. Entonces ya vamos a ver cada uno de estos grupos de estrategias que se pueden desarrollar. Como les decía al principio, en la zona, en esta zona específicamente tenemos pastizales, arbustales y bosques. Aquí tenemos el porcentaje que teníamos al Ministerio de Trabajo. El 53% del área estaba en pastizales, el 22% en arbustales y un 25% en bosques intervenidos. ¿Esto qué significa? Que cada una de estos escenarios hay que plantear unas estrategias con unas especies y una forma de implementar. Los pastizales generalmente tienen un nivel de degradación más alto y también necesitan una intensidad de restauración mayor. Y el costo pues, va a ser también más alto porque están más degradados. Arbustales tienen un nivel intermedio en el cual van a un nivel intermedio de degradación donde van a necesitar una intensidad menor y un costo menor. Y en bosques ya hay, digamos, unas condiciones un poco mejores. La restauración va a ser más rápida, a menor costo y va a tener, digamos, una intensidad menor. Esto es bien importante cuando hacemos el diagnóstico, tenerlo claro porque sobre eso podemos diseñar nuestras estrategias. Bien, en estrategias bióticas nosotros planteamos digamos, un portafolio de estrategias para los diferentes escenarios. En este caso, para pastizales, se plantearon una estrategia que se llama nucleación, otra que se llama nodrizas y multinodrizas. Para arbustales y bosques se plantearon una estrategia que se llama enriquecimiento al interior de arbustales y bosques, y otra que se llama ampliación de fragmentos de bosques y arbustales. También hay una que es manejo de fuentes semilleras, que son ya los árboles que se encuentran naturalmente en la zona de las especies deseables que se hacen manejo. Y tenemos un tratamiento, en este caso, que hicimos en el plan piloto, que es la restauración asistida o restauración pasiva. Este tratamiento es, digamos, cuando no se hace intervención, pero sí se hace monitoreo. Y es para ver cómo naturalmente se está dando el proceso. En algunos casos, en las zonas muy degradadas, donde hay poca oferta natural de especies y de semillas, después de muchos años, esa restauración no asistida no ha avanzado, se mantiene como estancado el sistema. Entonces es necesario intervenir. Esto nos sirve como punto de comparación en el caso, digamos, de que no se hiciera nada, cómo se daría el proceso. Y el proceso en el bosque seco, cuando no se hace intervención, puede ser muy largo. Bien, aquí quería explicarles un poco cómo es este tema de la nucleación. Entonces tenemos el ejemplo aquí a mano izquierda. Tenemos la restauración pasiva, que es cuando no hacemos nada, ninguna intervención, y naturalmente empiezan a aparecer algunos individuos de especies que van llegando, naturalmente. Entonces con el tiempo ellos van progresando y van apareciendo otros, se va viendo con el tiempo. En la nucleación se forman pequeños núcleos de vegetación que con el tiempo van a ir ampliando su rango de intervención, de acción como de efecto, y van a terminar juntándose esos núcleos y van a terminar llenando un espacio. O tenemos también el caso de las plantaciones forestales, que en el caso, digamos, de las plantaciones comerciales o las plantaciones que se hacían de pino, de eucalipto, que se llena todo un espacio con... Generalmente lo que encontramos es que con el tiempo van creciendo y van ocupando todo el espacio del terreno. Entonces, esa nucleación, ¿cómo la desarrollamos acá en el bosque seco? Entonces, tenemos una estrategia que es la nucleación pasiva, que es el menor costo, el menor tiempo y la menor intensidad de trabajo. No hacemos nada, simplemente quitamos el tensionante, que en este caso pueden ser las vacas o puede ser la intervención
de las fincas de cultivos o este tipo de cosas. Tenemos también una intervención, una estrategia que llamamos nodriza, que es los árboles aislados que están, que ya más adelante les voy a explicar en qué consiste esta estrategia. Unas nodrizas con intervención con siembras de individuos. Tenemos una nucleación, aquí se hizo nucleación sin remoción, o sea, solo se hizo la siembra de los árboles, de unos arreglos florísticos, sin intervenir en el suelo. En este caso hicimos una nucleación intermedia con remoción del suelo, o sea, se preparó el suelo con tractor para mejorar las condiciones, y tenemos otra nucleación intensiva donde se hicieron siembra de arreglos florísticos en los 4 cuadrantes de estas parcelas. Esto es un ejemplo de lo que hicimos en plan piloto. Entonces aquí tenemos cómo son las parcelas, digamos. En este caso hicimos parcelas del mismo tamaño para poder comparar los resultados tanto de la no asistida, de la intermedia con remoción, sin remoción, y la intensiva. Tenemos unas imágenes de las parcelas, cómo se hicieron, y aquí hicimos unas siembras, hicimos unos pequeños módulos hexagonales en los cuales iban 7 individuos, como se ve aquí en estas imágenes desde arriba. Cuando estábamos haciendo el aullado, y aquí están las parcelas en la forma cuadrada que se esta imagen es de lo que estamos haciendo en esta segunda fase, finca El Tabor. Aquí tenemos diferentes núcleos. Aquí ya estos núcleos no son cuadrados, son núcleos hexagonales, y ya no está dividido en cuadrantes, sino que está sembrado todo el núcleo. Esta es otra estrategia que estamos desarrollando ahora, que es una nucleación intensiva también. Cuando se desarrolle esta vegetación, más adelante se llegue a juntar con esta y vayan, digamos, colonizando toda el área. Aquí ya pues se deja siempre. Tratamos de que eso se potencialice y que con lo que sembramos o lo que intervenimos sea más rápido el proceso de restauración. Aquí tenemos la estrategia de las nodrizas. Entonces, en este caso, pues puede que tengamos algunos arbolitos, pero al interior se ve este paisaje así. Entonces, es importante también hacer enriquecimiento, porque eso, digamos, cuando entra el ganado, pues no es lo natural. Entonces, hay que ayudarle para que se vaya recuperando, para que cuando se mueran los árboles adultos, ya hayan unos árboles que los vayan a reemplazar más adelante. Entonces, en esos claros o en esos huecos que están dentro de los bosques y arbustales, hacemos enriquecimiento. En este caso lo hacemos en núcleos. Aquí son 7 individuos de la misma especie que se siembran, para poder después esperar que, aunque sea una parte, la mitad o el 70% de ellos sobrevivan. Si yo siembro un solo individuo y se muere, pues no va a tener posibilidad de que la especie prospere en la zona. Si yo siembro 6 individuos y se me mueren 2, me van a quedar 4. O si me mueren 3, me van a quedar 3 que pueden llegar más adelante a ser en individuos adultos y puedan llegar a hacer avanzar el proceso de restauración. En el caso de la ampliación de fragmentos de bosques y arbustales, lo que hacemos es que tenemos una vegetación, como en este caso, que ya está y existe un pastizal, y lo que queremos es que esta vegetación avance hacia el pastizal. Entonces, hacemos una siembra cerca a este arbustal, aprovechando que en algunas horas del día seguramente este va a proyectar sombra y va a permitir que estas condiciones sean un poquito mejores que cuando están en la mitad del pastizal y no tienen nada de sombra. Aquí es muy importante jugar con la sombra, porque eso puede determinar que hayan especies que sobrevivan y que se desarrollen apropiadamente, o que se pierdan completamente. En la estrategia de enriquecimientos de bosques y arbustales, aquí tenemos una imagen. Esta es una planta que ya fue sembrada, de un tamaño más o menos de unos 50 a 60 centímetros, y
ya aquí vemos más adelante cómo van desarrollándose. Ya tenemos plantas de 8 o 10 metros en esa estrategia. Aquí podemos ver los individuos que se sembraron en ese núcleo, en ese módulo. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos de 6 que se sembraron. Entonces tenemos una pues, sobrevivencia que van llegando. Todas estas estrategias, digamos, uno tiene que juntarlas y tiene uno que distribuirlas en el terreno. Entonces, en un mismo lote puede uno tener varias estrategias. En ladera, como en este caso donde se hacen zanjas y esas zanjas se llenan con sustrato y luego se siembra la semilla, o también se puede hacer con la preparación con un tractor, digamos, en zonas planas, como si fuéramos a sembrar pasto o algún otro cultivo. En estrategias biofísicas tenemos diferentes, tenemos trinchos, banquetas, fajinas. Aquí en este caso se hizo con guadua en zonas donde estaba muy erosionado y lo que hicimos fue poner las guaduas para disminuir la erosión, para disminuir, mantuviera la humedad, y aquí sembramos unas semillas sobre detrás de estas guaduas. Aquí ya podemos ver un poco el desarrollo de esa vegetación después de unos años. Aquí podemos ver cómo estaba en 2014, en 2016 y ya en 2019 cómo iba avanzando el proceso. En estrategias de rehabilitación de hábitat para fauna, pues también tenemos un grupo amplio de estrategias. Tenemos perchas, que son para aves, empalizadas, que se utilizan, que son de este tipo, donde se hacen como refugios para mamíferos y animales pequeños, para reptiles. También tenemos emparrados. Las empalizadas son, digamos, donde se amontona madera o se pone ramas y se pueden meter ahí las serpientes, los ratones, todo esto. Tenemos emparrados que son un poquito más grandes para mamíferos, agregados florísticos que son siembras de árboles también que forman ciertos núcleos que permiten que la fauna se refugie ahí. Y también en bosques secos es muy importante los reservorios, porque el agua es el limitante principal para todos los animales y para la fauna. Entonces, donde hay agua siempre van a haber más potencial de que llegue fauna, y esta fauna nos va a ayudar a que sea el proceso de restauración. Aquí podemos tener unas imágenes recién se pusieron los emparrados y aquí ya tenemos una serpiente que estaba ahí buscando refugio. Este es el caso de las perchas. Aquí podemos ver ya un carpintero utilizando la percha. El arreglo o la limpieza que se hizo de los reservorios. Aquí es muy importante quitar las coberturas cuando están cubiertos completamente, digamos que no hay espejo de agua, hay que limpiarlo un poco, mirar que la calidad del agua sea buena, que no lleguen desechos, que no lleguen aguas negras, que eso favorezca la llegada de la fauna a esos reservorios. Cuando uno hace ese diseño estratégico, también debe, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Francisco. En estos momentos tenemos un problema que nos ha reportado, inclusive a mí me sucedió en el municipio de La Grave y en el municipio de Garzón. Se fue la energía hace unos 10 minutos y estamos sin conexión, algunos inclusive hasta de internet. Sin embargo, de manera intermitente, pues estamos como algunos con datos, que es lo que me han escrito acá en el WhatsApp. Este videoclip resume un poco como las principales actividades que desarrollamos en la implementación y mantenimiento de estrategias. Entonces los invitamos a visualizar. Igualmente está en YouTube para que luego lo puedan buscar en la página en Fundación Natura. Implementación, mantenimiento y monitoreo de estrategias de restauración ecológica. Las especies seleccionadas para la restauración y conservación de bosque seco juegan un papel fundamental porque algunas generan alimento y refugio para la fauna. Otras son esenciales en la conservación de suelos para mejorar las condiciones microclimáticas e incremento de la diversidad de los bosques.
El Plan de Restauración de la Central Quimbo es un referente nacional en procesos de restauración por compensaciones ambientales. EMGESA, con el apoyo de Fundación Natura, asumió por primera vez en la región el reto académico, técnico y logístico de investigar e identificar de manera sistemática diferentes técnicas de restauración de bosque seco tropical que pueden ser replicadas en otras partes del país con este tipo de ecosistema. Entre algunas de las 62 especies seleccionadas, propagadas y sembradas, se encuentran cedro, dinde, palma de cuesco, ocobo, samán, ceiba, jagua, carbón, entre otras. Los procesos de implementación y mantenimiento se han apoyado en los resultados del monitoreo continuo que se realiza a las estrategias de restauración implementadas en el plan piloto. Para garantizar la supervivencia y el desarrollo inicial del material plantado y dar manejo a las difíciles condiciones ambientales, se implementa un protocolo especial para la siembra utilizando abundante materia orgánica, diferentes dosis de retenedor de humedad, acolchados, y en los primeros meses se ejecutan actividades de mantenimiento y manejo silvicultural de cada una de las estrategias establecidas. También se aplican varios riegos iniciales, se hace resiembra de material perdido, diagnóstico y control fitosanitario, entre otras actividades. Bueno, entonces, pues muchas gracias a todos los presentes por el tiempo que han sacado para acompañarnos en estas sesiones. Entonces, la idea pues es continuar hablando un poco acerca ya de lo que es la implementación de las estrategias de restauración. El ingeniero Francisco nos habló un poco acerca de todo lo que se tiene en cuenta y de qué manera se hace el diseño y más o menos cuáles son las estrategias que se abordan para la restauración ecológica, principalmente el ecosistema de bosque seco tropical. Entonces, en la siguiente diapositiva, la siguiente diapositiva. Listo, vale. Muchas gracias. La siguiente diapositiva, pues quería que pudiéramos mirar un poco acerca de la relación de la restauración ecológica y las plantaciones forestales. Mencionamos de relación, aunque sabemos que hay unas amplias diferencias, esto eh, porque pues obviamente todas son con un fin muy distinto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la restauración ecológica? Recuperar algunas coberturas que le faciliten el hábitat para, tanto para la fauna como para microfauna y recuperar algunas propiedades del ecosistema. Las plantaciones forestales, el objetivo principal pues es la producción de madera. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Pues miramos el escenario de las plantaciones forestales, los cuales son árboles, todos son muy homogéneos en relación a su forma, a su tamaño, a su estructura y a su especie. Si miramos lo que es el bosque natural, pues hay una alta heterogeneidad, miramos que son de diferentes tamaños, hay diferentes especies. Entonces, esto nos da más o menos luces de a qué escenario le estamos apuntando. Nosotros aquí tenemos en la siguiente diapositiva, en la parte, digamos, de cómo haríamos el abordaje de las estrategias. Entonces, como nos mencionaba el ingeniero Francisco, podemos abordarla de una forma pasiva, en la cual se recuperan algunas propiedades o algunas pequeñas coberturas. También con la restauración propiamente dicha, que lo que busca es asistir. Si recordamos en el primer seminario hablábamos de asistir, que la restauración ecológica era asistir a la recuperación. Entonces, con la implementación de algunos núcleos, con algunas estrategias y que comienza a formar estas islas,
podemos llevar a que estas islas, como se ven ahí, digamos estos arbolitos que ellos se establecen, crecen y se propagan y ayudan a colonizar nuevas áreas. Entonces estamos ayudando a recuperar el sistema. A diferencia de la plantación, que con la plantación buscamos es para obtener mayor volumen de madera, ocupar toda el área, todos los individuos se siembran al mismo tiempo, todos los árboles se cosechan al mismo tiempo. ¿Cuál es la relación que puede existir? Que existe un proceso de producción en las plantaciones forestales, las cuales nos pueden servir para poder realizar la restauración ecológica. Y esto principalmente cuando hablamos de procesos de restauración a una escala mayor, ¿sí? Entonces, no podemos descartar todo de la plantación forestal porque podemos tomar estas prácticas forestales. Los silvicultores, estas personas llevan mucho tiempo investigando y es mucha la experiencia que han llevado en la producción de árboles, y de estas técnicas nosotros las podemos aplicar en la restauración ecológica. En la siguiente diapositiva vamos a ver, digamos, este es como un esquema de qué es lo que estamos buscando nosotros en la restauración ecológica. Es muy normal que nos encontremos como un escenario como lo ilustra la imagen A, en la cual en el centro eso es algo, asemejémoslo a un pastizal, en donde no encontramos nada de cobertura natural, ¿sí? Pero que en torno a él hay unos pequeños relictos de bosques. ¿Qué es lo que pretendemos con la restauración ecológica? En la imagen B miramos que es llenar ese vacío, por eso ponemos ese puntico negro ahí, que ese vacío se conecte con los demás, las demás coberturas existentes, amplíen su área, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos asistiendo y ayudando a que el ecosistema se empiece a recuperar. En la siguiente diapositiva, pues ya podemos ver un poco más este ejemplo en práctica. Ya anteriormente lo miramos en un dibujito, ahora lo vamos a ver en la práctica. Entonces miramos esta cobertura natural. Al fondo vemos que hay un bosque, sigue un arbustal, y que anteriormente aquí era un pastizal. ¿Qué hicimos? Hicimos una franja de ampliación de borde con el fin de ampliar el área de esa cobertura, y en el centro, como podemos ver, se hizo la siembra o la implementación de unos núcleos, ¿sí? De unos arreglos florísticos vegetativos de núcleos, para poder llenar esos espacios que están sin vegetación. En la siguiente diapositiva ya vamos mirando cómo esto va avanzando, ¿sí? Entonces, cómo hemos ido ayudando a que se empiece a recuperar el ecosistema, algo muy similar aquí estamos mirando como en la realidad lo que les mostré en la imagen de A y B, lo que se estaba buscando, ¿sí? Y adicional a lo que se implementó, pues empiezan a llegar unos núcleos. Por ahí podemos mirar en torno a las parcelas de nucleación que empiezan a aparecer unos arbusticos, unos arbolitos. Entonces estos hacen parte también de ese proceso en el cual se van uniendo y se van conectando entre sí. Cuando iniciamos, pues es muy normal que uno llegue en un ecosistema bastante degradado en el cual uno encuentra solo pastizal. Entonces, para poder llegar a esto, pues es muy necesario empezar a hacer la intervención si lo requiere, que es lo más oportuno en el suelo para ayudar a recuperar esas propiedades del suelo. Aquí pues miramos una imagen de un tractor, es decir, de las propiedades físicas, en este caso la estructura, porque por el tema del ganado, son suelos que suelen estar muy compactados. Luego pues se hace lo que es la siembra y al final pues tratamos de tener este núcleo, este conjunto de árboles, los cuales en conjunto conforman pues ya un nicho. Este nicho pues ya genera un microclima diferente, ya las propiedades del suelo empiezan a recuperarse ahí, y este nicho ya empieza a atraer fauna y empieza a conectarse con el entorno que tiene a su alrededor. En la siguiente diapositiva, pues ya podemos mirar que también al interior de cada parcela lo que buscamos es, digamos que adicional a recuperar y a establecer los árboles y las especies que nosotros implementamos, es que empiecen a llegar nuevas especies. Entonces ahí podemos mirar, digamos, el árbol que fue implementado y las demás especies que empezaron a llegar. De igual manera, miramos cómo la fauna empieza a llegar, ¿sí? Entonces ahí podemos mirar cómo estas especies empiezan a llegar y a ocupar como tal estos núcleos. Otra estrategia es la que podemos ver en la siguiente diapositiva, pues ya ya habíamos visto esta imagen de nodriza, entonces miramos cómo de un árbol
nodriza, al hacer intervención en forma pues, circular o asociada a ella, ya empezamos a ampliar este núcleo, ¿sí? Entonces ya miramos cómo es ese cambio de un solo árbol con unos pequeños arbolitos, ya pasa a un árbol, a un núcleo, mejor dicho, que está asociado con diferentes especies. Y a medida que pasa el tiempo, pues la idea es que él empiece a crecer y a crecer más y va ocupando mayor área sobre estos pastizales. La siguiente diapositiva, pues miramos también un ejemplo de lo que son las nodrizas. Entonces ahí vemos en el 2015 cuando fue la implementación, que fue solo el árbol y los individuos que se sembraron. Ya en el 2020 ya vemos que aún sigue pues estando ese mismo individuo, pero también están ya los árboles ya más crecidos, entonces ya más grandes. Entonces, aquí vemos ya ese núcleo, también cómo se ha empezado a conformar, ¿sí? Entonces, si miremos que empezamos a conformar estos núcleos, a ampliar esta cobertura. No llegamos a intervenir al 100%, porque pues esto sería costo efectivamente no es viable y pues siempre por la diversidad de especies, ¿sí? Nos tocaría para hacer una intervención al 100%, en nuestro caso ya sería muy parecido a una plantación forestal, ¿sí? Con muchos individuos pero de una misma especie. En la siguiente diapositiva ya miramos resultados de estrategias que se implementaron en otro tipo de escenario como es el de bosque. En la siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva ya miramos, ya es otro escenario. Teníamos una cobertura, tenemos unos individuos, tenemos algunas especies, que es lo que buscamos, introducir a estas especies, las cuales fue por su valor económico y cultural, ellas fueron extraídas o sobreexplotadas, ¿sí? Entonces aquí miramos en el 2017 una especie que fue sembrada. Ya en este momento, como vemos, estos individuos que fueron especies de avance sucesional avanzado o valiosas económica y ecológicamente, cómo empiezan a desarrollar y ya cómo empiezan a sobrepasar. En la imagen, la imagen derecha podemos ver ya cómo ya la copa de este individuo ha sobrepasado la cobertura del arbustal y este tipo de árboles ellos ya empiezan a conformar, a crecer más, van a conformar un estrato de bosque, ¿sí? Porque ese es como tal su estado. En la siguiente diapositiva vamos a mirar propiamente de qué manera se aborda la implementación de estrategias de restauración. Entonces, para que el proceso de implementación presente eficacia como tal, nosotros hablamos de que se deben combinar dos componentes. El primero, que cuando vamos a hacer un proceso de restauración a gran escala, entendamos que las técnicas de las plantaciones forestales se deben traer a colación, como en el caso de manejar esto como un proceso de producción. Nosotros necesitamos generar flujos de producción, establecer procesos logísticos y de planeación, pero no podemos desconocer lo que son los aspectos ecológicos. Todo lo que hemos hablado acerca de la caracterización, de la priorización, del diseño y propiamente del ecosistema, no lo podemos desconocer. Entonces, estos dos aspectos se deben mezclar y con esto pues, podemos garantizar la eficiencia en la implementación de estrategias de restauración. En la siguiente diapositiva, pues ya miramos algo fundamental que se debe abordar en el proceso de restauración. Lo que podemos mirar es el tema de lo que tiene relacionado con la seguridad en actividades de restauración. Entonces, para ello, pues, es clave identificar que siempre van a existir unos riesgos, ¿sí? Pero estos riesgos, al personal se debe realizar una formación como tal. Debemos hablar que todo el proceso debe estar enmarcado en un proceso logístico. Debemos identificar que también debemos realizar unas medidas preventivas, unas medidas correctivas relacionadas con las herramientas o los equipos que utilicemos. Y de igual manera que todo el personal debe contar con su debida dotación y elementos de protección individual. Ya pues en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre lo que es propiamente la implementación. Entonces vamos a hablar más o menos cuál es la secuencia de pasos sí,
los diferentes aspectos que abordamos en la implementación. Entonces, como primer aspecto, es fundamental poder realizar la preparación y adecuación de caminos de acceso. ¿Esto que nos va a garantizar a nosotros? Que tengamos un fácil acceso a todas las coberturas o a todas las áreas que vamos a intervenir. Si nosotros no adecuamos los caminos, no arreglamos las vías en el momento, y principalmente cuando hablamos de un proyecto de gran envergadura, en el momento en que vayamos a hacer la intervención o vayamos a ingresar, pues el solo hecho de las vías de acceso nos pueden limitar, ¿sí? Entonces todo esto nos puede retrasar todo el proceso de restauración. De igual manera, esto es fundamental para garantizar la seguridad de las personas que ingresen. Por ejemplo, si nosotros vamos sin ningún peso, pues podemos ingresar por cualquier camino que no cuente con alguna adaptación, pero cuando se está ingresando el material vegetal, pues debemos garantizar que sean vías de acceso estables, que los vehículos no vayan a presentar alguna afectación o que el mismo personal no vaya a sufrir algún deslizamiento o alguna caída. Entonces es fundamental tener en claro que hay que hacer primero la adecuación y la preparación de los caminos de acceso. Ya como el siguiente paso, pues ya sería hacer el despeje. Una vez nosotros podemos ingresar, hacemos el despeje. Entonces aquí quiero hacer claridad que cuando trabajamos sobre un pastizal, podemos hacer una limpia a rasa, ¿sí? O sea, podemos limpiar todo, porque en este momento pues no estaríamos afectando nada, simplemente estamos cortando un pasto y que este pasto lo vamos a utilizar más adelante para lo que es el acolchado. Ya en las siguientes presentaciones, en las siguientes diapositivas les explicaré qué son los acolchados. Entonces, tengamos en cuenta, en pastizal podemos hacer la limpia como tal. Esto nos va a facilitar, pues se nos va a facilitar para el tema del trazo, para el desplazamiento en el pastizal y que disminuyamos los riesgos, ¿sí? Porque con un pastizal alto, pues existe todavía el riesgo de que exista alguna serpiente o algo y pues que se ponga en riesgo la serpiente y el personaje que esté elaborando en este momento. El siguiente aspecto que tenemos en esta otra diapositiva es que hay que hacer también despeje al interior de coberturas naturales como bosque o arbustal. Pero ¿qué debemos tener en cuenta? Que en este escenario no todo lo podemos quitar, ¿sí? Entonces, en el bosque seco principalmente lo que siempre se hace es limpiar lo que son las lianas y enredaderas. Acá este ecosistema se caracteriza mucho en estas coberturas por presentar este tipo de vegetación, lo cual al enlazarse entre ellas forma como una red y esta red pues, no permite que ingrese semillas o que los árboles que van a emerger pues empiecen a doblar o a torcer, ¿sí? Entonces siempre se hace como esta liberación. Al liberarlo también se genera un ingreso de luz. Entonces la luz es fundamental para el desarrollo de las plántulas. Entonces se quitan estas enredaderas y la regeneración natural, como vemos en la imagen que está señalada ahí con ese lacito rojo, se deja, ¿sí? Entonces aquí podemos ver esta imagen que ahí se hizo un proceso de limpia, de trazado y de aullado y que la regeneración natural se deja ahí. Entonces aquí ya estamos complementando, no solamente con los árboles que llevamos a campo, sino también con el manejo que se le da al entorno, ¿sí? Se hace un manejo de regeneración natural. En la siguiente diapositiva vemos un poco también lo que les estoy mencionando. Simplemente se deja la regeneración natural que existe y los espacios que van dejando estas lianas y estas enredaderas es los que se utilizan para hacer el enriquecimiento, es decir, para la siembra de los módulos hexagonales que principalmente nosotros utilizamos. El siguiente paso corresponde a lo que es el control de tensionantes o limitantes, ¿sí? Entonces, una vez nosotros hacemos ya la preparación y la limpia del terreno, entonces en esta diapositiva ya miramos que es fundamental hacer este control. Principal tensionante que nosotros, pues, y que en la mayor parte de proyectos de restauración se ven afectados es por el tema de la ganadería. Entonces, pues, una forma de hacer este control es mediante el aislamiento con cercas. Otro de los limitantes que tenemos en los pastizales es la compactación del suelo por el pisoteo del ganado. Entonces lo que se hace es el arado, ¿sí? Con este tractorado, entonces ya uno
desmenuza un poco el suelo y esto permite que se oxigene y permitirnos pues sus raíces de estar rompiendo un suelo compacto. Ya el siguiente, pido disculpas, el trazado. ¿Qué queremos mostrar con el trazado? En el trazado queremos mostrar que a pesar de que hay unos diseños, ¿sí? Y que estos diseños responden a ciertas funciones y ciertos objetivos, para trabajar en campo y para hacerlo un poco más fácil, por decirlo así, se buscan seguir unos patrones. En este caso, nosotros los patrones que seguimos son de tipo lineal. Por eso utilizamos mucho el tema, los módulos hexagonales. Los hexágonos son figuras las cuales no son ni cuadradas, pero tampoco son redondas, son intermedias, pero sí nos permite organizarnos por líneas. Entonces, si nosotros miramos en la imagen de la izquierda, los 7 hexágonos que están ahí, si los vemos en diagonal, ellos me forman líneas, ¿sí? Entonces, en el momento de trazar estas parcelas, uno puede identificar estas líneas y es muy fácil la ubicación. Ya cuando es el trazo de la misma parcela, de la parcela propiamente dicha, entonces se tiene igualmente, de igual manera la orientación hacia el norte como punto de partida y de ahí pues, ya se empiezan a trazar líneas, ¿sí? Entonces todo esto se hace de una forma en la cual muchas veces, claro, apenas lo miramos en el papel, dice, uy, pero eso es complejo, pero ya en campo, al identificar cuáles son el rumbo de estas líneas, entonces ya se facilita un poco. Entonces ahí ya empezamos a mirar en la siguiente diapositiva del personal ya trazándolas, ¿sí? Entonces ya ellos simplemente ponen los extremos, extienden una cuerda, esta cuerda va marcada con la distancia a la cual debe estar cada individuo y ya solamente van instalando los tutores. Entonces de esta manera es muy viable el trazado. Del siguiente punto es lo que tiene que ver con el aullado. Entonces, para el aullado, pues dependiendo la cobertura, dependiendo del suelo, ¿sí? Entonces se realiza, nosotros lo hemos realizado de 2 maneras. Uno, de forma manual, que es con barra, ¿sí? Esto principalmente en suelos que son muy arcillosos o que son muy, bueno, que están con un alto grado de compactación o muy pedregosos, ¿sí? O en aquellos suelos que ya pues contienen mayor contenido de materia orgánica o son más franco-arenosos, entonces utilizamos lo que son las aulladoras mecánicas, que es clave tener en cuenta acá. En promedio hablamos de una dimensión de 30 centímetros por 40 centímetros de profundidad. Pero lo que sí, pues estamos manejando este promedio. En algunos casos hacemos huecos más grandes o un poco más pequeños. Todo esto depende del grado de compactación del suelo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Es que el hueco no debe ser, el tamaño del hueco no debe ser muy justo al pan de tierra del árbol. ¿Por qué? Porque si lo hacemos muy justo, o sea, que el árbol encase exactamente ahí en el hueco, cuando las raíces empiecen a crecer, ellas todavía están muy tiernitas y tan pronto se encuentran pues, con el suelo con este suelo, pues ellas tienden a desviarse y se empiezan como a enrollar, ¿sí? Y pues si el suelo es aún más compactado, pues entonces lo que empieza a sufrirse es ese efecto de maceta, les llaman, ¿sí? Entonces que las raíces se empiezan a enrollar, a entorchar y lo que hacen es estrangular el árbol. Entonces es ahí donde vemos muchos proyectos en los cuales árboles que no pasan de 1 metro de la altura o por mucho 1,5 metros y ahí se quedan y crecen y se engordan, pero ellos no crecen más. Entonces a veces se habla de deficiencias nutricionales, pero muchas veces tienen que ver con el suelo. Entonces si nosotros dejamos el tamaño del hueco un poco más grande, pues permitimos que las raíces crezcan, salgan del pan de tierra y cuando ya van a entrar en contacto con el suelo, pues ya van un poquito más rustificadas, más gruesitas, entonces ya se les facilita un poco más penetrar este suelo. Ya una vez con el aullado, pues ya se habla que se culmina la preparación del terreno y ya se pasa a lo que es el proceso de siembra. Entonces, la etapa de siembra, pues la primera fase de la etapa de siembra tiene que ver con la preparación ya del material vegetal en vivero. Si una vez ya el material fue propagado, antes de salir a campo, pues se solicita y este material debe ser debidamente hidratado y fertilizado. Acá nosotros lo fertilizamos principalmente antes de ir a campo con fósforo, porque el fósforo le ayuda o incentiva el crecimiento de raíces.
¿sí? Entonces todo este material antes de salir a campo sufre este proceso de inmersión en una solución a base de fósforo. Una vez pues se hace esta inmersión, en la siguiente diapositiva pues ya miramos que el siguiente paso es el transporte, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para el transporte? Que el material debe ir bien encarrado, es decir, bien embalado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo embalamos de la mejor manera en el transcurso del viaje, el material puede sufrir daños, pueden partirse árboles, puede que el viento también reseque los árboles, entonces todo este material debe ir muy bien organizado. En la siguiente diapositiva, ya vamos a ver que el otro aspecto que tenemos en cuenta para la siembra es la preparación de insumos, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué insumos estamos utilizando en el momento de la siembra? Principalmente y lo que más utilizamos es lo que ya le han mencionado en las anteriores presentaciones, que es la turba de hormiga. ¿Sí? La turba de hormiga es un abono orgánico. Nosotros este abono es muy rico en nutrientes y también inocula micorrizas. Entonces, para cada árbol nosotros estamos aplicando entre medio kilo y 1 kilo de turba, ¿sí? Entonces es abono orgánico. Aplicamos lo que es hidrorretenedor, por las condiciones de que estamos en un bosque seco, aplicamos casi 10 gramos de hidrorretenedor y esto pues al momento de hidratarse pues almacena gran cantidad de agua. Y de abono químico, como nos mencionaba el ingeniero Francisco, con base en la caracterización de los suelos, pues aplicamos dependiendo pues entre 5 y 7 gramos, dependiendo las recomendaciones que se tengan de los estudios de suelos. Ya en esta diapositiva, pues ya miramos lo que es la distribución del material vegetal. Ya con el material en campo, entonces se procede a la distribución. Para poder hacer un poco más fácil y entendible la distribución en campo, pues lo que hacemos es, según el gremio y según las líneas de cada uno de los arreglos florísticos, pues a estas se les da un color, de las especies que van ahí se les da un número, y de esta manera pues al personal se le indica de seguir una secuencia. Entonces, por ejemplo, en el primer hexágono uno le dice va la especie ocose y va indio desnudo. Entonces ya ellos saben que en el primero, en el tercero, sí, entonces ya por los colores identifican en dónde van a ir esas especies y que están haciendo que las van alternando. Entonces, solo cogen esas especies para su hexágono. Entonces empiezan ocosa y vuelven y la repiten, ¿sí? Entonces, todo esto hace que no sea dispendioso en el momento de distribuir el material vegetal. Acá tenemos en cuenta que hay una persona que es la encargada de verificar y de explicar y corroborar que la distribución se haga bien, y por cada color se distribuye una persona, es decir, que una persona o una pareja o un grupo que sea el que se encargado de distribuir, por ejemplo, el orejero, el igual, el indio y el gualangay, ¿sí? Entonces ellos se encargan de eso, entonces a ellos se les dice, ustedes van a distribuir en la línea o en el hexágono 1, 4, 13, y ellos ya empiezan así, y otro grupo distribuye otro. Y la persona encargada es la que coordina y verifica, ¿sí? Entonces de esta manera pues evitamos que hayan confusiones en el momento de distribuir el material vegetal. Ya con el material distribuido, entonces a partir de aquí ya empezamos a hacer la jornada de siembra propiamente dicha, en la cual establecemos un flujo, ¿sí? Entonces cuando hablo de establecemos un flujo es que a cada persona se le encarga una tarea específica. ¿Por qué no todos hacemos todo a la vez? Porque esto nos va a generar confusiones. Si nosotros vamos todos sembrando, todos vamos aplicando fertilizante o todos vamos haciendo este tipo de actividades, puede que algún individuo se nos quede sin sembrar. Entonces, siempre se organiza y va en orden. Entonces, el primero que arranca es el que va a retirar el contenedor. Entonces, esta persona va, si es en bolsa, él va con su bisturí, retira la bolsa, o si es el tubete, lo retira y los va almacenando, ¿sí? Otra cosa que también pues, nos permite encargar a cada pareja, a cada grupo, una tarea es que el tipo de herramientas, optimizamos las herramientas. Si todos estuviéramos sembrando, pues cada uno deberíamos tener un bisturí, pero al encargárselo a cada persona, pues, o si todos estamos fertilizando, todos deberíamos tener abono, ¿sí? Entonces, por eso se establece este flujo como tal. Luego de retirar el contenedor, entonces pasa a otra persona que es la que está ubicando los árboles, ¿sí? Entonces ellos van y lo ubican en cada uno de los huecos que se han trazado. Después de esta persona, en la siguiente diapositiva ya miraremos
que después de él ya va otra persona, el cual va aplicando la turba. Entonces, el que va aplicando la turba solo se encarga de eso, ¿sí? Para evitar confusiones. Entonces, él va revisando y él sabe a qué individuo le ha aplicado y a qué no. Entonces, él va como tal aplicando la turba. Después del de la turba, en la siguiente diapositiva, podemos mirar ya que va otra persona aplicando lo que es el abono y el hidroretenedor, ¿sí? Entonces ahí seguimos como tal con este proceso. Después de que esta persona ya aplicó los elementos que se le adicionan, entonces sigue otro grupo de personas que son los que hacen el tapado del árbol, ¿sí? Entonces con pala ya van rellenando. Recuerden que pues el hueco siempre es más grande al pan de tierra, entonces sí, aquí van más personas como tal con palas tapando. Y ya finalmente va la última persona, que es la que va verificando, y ella va con la mano terminando de sembrar el árbol bien. Entonces ya si quedó con mucha tierra, pues le quita, o si le falta, entonces le echa un poquito. Entonces él ya queda como, por decirlo así, puliendo la siembra, ¿sí? Entonces ya de esta manera, en la siguiente diapositiva, de esta manera, ¿qué podemos nosotros hacer? Tener este escenario y pasar a esto, ¿sí? Entonces, como si miramos, aquí hay un ejemplo de una amplia intervención, entonces al organizarnos de esta manera nos permite que todo se haga de una manera sincronizada y que coincida con los diseños que se han establecido en oficina. Ya el siguiente tema que quería abordar era ya el mantenimiento de las estrategias. La primera fase del mantenimiento de estas estrategias implementadas es el riego. Una vez sembrados los árboles, si aún no han caído algún tipo de, bueno, alguna lluvia, se procede con el riego para poder hacer la activación del hidro. Aquí pues también mencionaba que se hace un manejo nutricional. Cuando hablamos de manejo nutricional es que dependiendo la estacionalidad climática, pues se realiza lo que es o un abono granular o se hace un fertirriego. Generalmente el fertirriego nosotros lo hacemos en época de verano, ¿sí? Pues para hidratar el árbol y pues que el individuo como tal absorbe más fácilmente los elementos que se le estén suministrando. Cuando es en invierno, sí se hace de forma granular. El siguiente, bueno, el siguiente paso, bueno, paso no, sino como el siguiente tipo de mantenimiento que se realiza es el acolchado. Entonces, si recuerdan en anteriores diapositivas les hablaba de que en la limpia se hablaba de que se cortaba el pasto y que este pasto se almacenaba, pasto se almacena, él se seca y una vez después de la siembra nosotros lo utilizamos para el acolchado. Entonces el acolchado se puede entender como hacer un tapete que cubra el suelo del plato del árbol, ¿sí? Esto que permite, pues que primero se le está adicionando materia orgánica. Segundo, pues que el árbol retenga mayor humedad. Entonces este tipo de suelo, o sea, el plato va a conservar mayor humedad porque está cubierto, ¿sí? Entonces la radiación no hace que el agua se evapore pues tan rápido, ¿sí? Entonces nos sirve mucho el acolchado y nos permite que sin acolchado tengamos que regar cada 5 días. Con acolchado ya uno extiende el riego entre 10 y 15 días. Entonces es muy, muy efectivo. El siguiente tipo de mantenimiento que se realiza es la instalación de tutores. El tutorado pues consiste, estas varitas se extraen de algunos arbustales que son muy homogéneos, entonces se hace una liberación y estas se reutilizan para los tutores. Entonces consiste en amarrarlos a los árboles implementados porque muchos de ellos a veces no salen con el suficiente diámetro o bueno, no son tan gruesitos y el viento los puede partir o se doblan muy fácilmente. Entonces lo que hace el tutor es direccionarlos y darles esa resistencia mientras el diámetro presenta, bueno, o el tallo del árbol presenta un diámetro que ya le dé una mayor resistencia. El siguiente tipo de mantenimiento que hablamos es de la limpia. La limpia se realiza con el fin de disminuir la competencia. Entonces hacemos dos tipos de limpias. La primera que es mecánica, en algunos escenarios en los cuales lo hacemos con guadaña, y en otra la cual es manual. La que más estamos utilizando ahora es la manual, con el fin de que si miramos en la imagen de la derecha, vemos que hay un compañero que tiene en la mano como un pasto el cual ha sido arrancado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la manual que nos permite ser más selectivos? En la mecánica
sí, pues cuando no hemos visto que haya regeneración de lo demás, pues se corta el pasto, pero ya cuando empezamos a ver que hay regeneración de herbáceas, entonces lo que hacemos es hacerlo de forma manual para seleccionar, entonces solo arrancamos el pasto y las herbáceas se están dejando. ¿Por qué? Porque estas herbáceas en conjunto con los individuos que hemos implementado, pues conforman como ese pequeño hábitat para que empiezan a traer fauna. Y ya como por último, pues hablamos de un control y prevención fitosanitario. Entonces esto sí ya depende del tipo de plagas, dependiendo del estado de las plantas también. Entonces se establece cuál va a ser el manejo adecuado, ¿sí? Entonces ya dependiendo del tipo de plagas o enfermedades que presente el árbol, entonces se hace su respectivo manejo. Y listo, pues esa era como la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Eric. Bueno, en estos momentos, yo no sé, ustedes me confirman los que son de aquí de la zona centro, el departamento del Huila está, gracias a Dios, lloviendo. Llevamos bastantes días de sequía con muchísimo calor y lo que es Garzón, y creería yo que Gigante y El Agrado, si hay alguno por acá, también nos confirmarán si está también lloviendo. Si están por aquí algunos de Gigante o de Garzón. Bueno, entonces, pues hemos restablecido la conexión con alguna intermitencia y les ofrecemos disculpas, son temas que igualmente pueden surgir en ese tipo de espacios. Estamos todos conectados desde diferentes lugares, algunos estamos aquí desde el municipio de Garzón, otros allá en el Centro de Investigación de Bosque Seco Tropical, quien nuestros jefes, la gestora está desde la ciudad de Bogotá, y de pronto también igualmente cada uno de ustedes está conectado desde diferentes regiones del departamento del Huila e inclusive también de nuestro país. Entonces, pues luego de estas dos presentaciones relacionadas con el diseño de estrategias de restauración ecológica de bosque seco tropical y la implementación y mantenimiento de estrategias de restauración, pues abrimos un espacio para que, si ustedes tienen algunas otras inquietudes que nos quieran plantear, aprovechemos igualmente que pues tanto el ingeniero Eric como el ingeniero Francisco nos pueden apoyar igualmente con las respuestas. Entonces estamos atentos para lo que ustedes tengan a bien plantearnos. Bien sea que nos la escriban en el chat o si quieren habilitar los micrófonos, alguno de ustedes. En el chat les hemos compartido. Diana. Dime. Gracias, Diana. Acá tengo una pregunta que hizo la profesora Hilda. Listo. Entonces vamos a empezar Pero a Francisco. A las preguntas. Bueno, muchas gracias. Entonces la pregunta es, si queremos hacer partícipe a la comunidad en las estrategias de restauración de una zona, ¿cómo se debe hacer este abordaje? Bien, es muy importante la participación de las comunidades locales en todo proceso de restauración. Es fundamental. ¿Cómo debemos hacer el abordaje? Desde el principio, idealmente desde que se inicia el proceso, desde que se hace la caracterización, se identifican las áreas. Las personas locales son las que conocen los predios, saben qué uso, qué transformación se tuvo, conocen las especies, entonces es muy importante vincularlos desde el principio. En la parte de propagación del material es muy importante también porque conocen las semillas, los frutos, pueden aprender cómo propagarlas, y luego en las actividades de implementación, de mantenimiento, en el monitoreo también. Así que en todas las componentes del proceso de restauración debe estar participando activamente las comunidades. ¿Para que pues al final tengamos un proceso que no solo cumpla con unos requisitos ecológicos, sino que también tenga un impacto social pues en la región? Sí, señor Francisco, muchas gracias. Yo le decía también, ¿sí me están escuchando? Sí, señora. Profe. Sí, yo le decía también bueno, ustedes tienen una gran fortuna y es que ustedes compraron las tierras, pues la fundación y la empresa ya, digamos que compraron tierras para hacer la restauración, ¿cierto? Ahí en los alrededores del Quimbo.
pero pues uno se enfrenta en los estudios y en los trabajos que uno hace en las diferentes regiones, que uno tiene fincas, de pronto una persona que quiere en su finca hacer algún proceso, pero trabajar con los vecinos no es tan fácil. ¿Sí? Entonces, pues no siempre uno encuentra el compromiso de la gente, la ayuda de la gente para poder trabajar a este respecto. Entonces, principalmente iba como dirigida a eso, Sí. mi pregunta. En mi caso de predios privados, pues digamos, la estrategia es que primero hay que informar a la comunidad de que se va a hacer un proceso de restauración, que va a ser en varios predios, con diferentes propietarios. Lo segundo es que se debe concertar con los propietarios cuáles son las áreas que se pueden destinar para la restauración, porque, pues digamos, hay áreas productivas que no se van a sacrificar y que necesitan, digamos, las personas en sus fincas. Entonces, es llegar a unos acuerdos en los cuales se hace una zonificación de la finca y se define cuáles son las áreas que van a mantenerse en sistemas productivos, cuáles son las áreas que de pronto se pueden dedicar a tareas de restauración y que estén de acuerdo, digamos, los propietarios, para poder ahí sí hacer la intervención y poder desarrollar, digamos, el proceso debidamente. Si no se da esa concertación y no se da ese, digamos, como esos acuerdos, va a ser muy difícil que el proceso pues pueda salir adelante, porque a veces la gente siembra o permite que se siembre, pero después de que se termina el proyecto de intervención, pues sueltan el ganado nuevamente y se come lo que se ha sembrado, o vuelven a quemar o vuelven a tener la intervención que se tenía antes. Entonces, es muy importante antes de cualquier intervención hacer una buena planificación, una buena concertación para luego sí hacer la implementación. Lo último que uno hace es sembrar los árboles, cuando ya tiene, digamos, avanzado esas otras condiciones para que sea favorable al proceso. Si entramos de una vez sembrando árboles y no hemos concertado con la gente, es posible que se pierda el trabajo. Sí, ese es otro inconveniente que uno ve. En tiempos anteriores se hablaba muchísimo de lo que es la reforestación, incluso creo que todavía en algunas instancias, tal vez gubernamentales e incluso privadas, utilizan mucho todavía reforestación. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, abordar procesos de restauración ecológica en zonas donde ya ha habido reforestación? Sí, ahí es bien importante, profe, lo que nos dice, y pues eso lo hemos vivido en muchas partes. Tradicionalmente la reforestación llegaba a un proyecto, era un contratista que no era la región y tenía una urgencia de sembrar árboles donde pudiera. Y eso era lo que se hacía en 6 meses, sembrar, y venían y contaban unos árboles y entregaban y firmaban unas actas y se acabó. La restauración, por eso nosotros insistimos tanto que la restauración es un proceso, no es un proyecto, no es una actividad, es un proceso. Y como tal, es un proceso que debería ser a mediano y largo plazo. Lo ideal es que por lo menos sean procesos de 3 a 5 años mínimo. Si pueden ser más largos, mejor. En este caso, por lo menos de bosque seco, tenemos que hablar de tiempos de por lo menos 20 años, porque el bosque seco es muy lento. Todo es muy lento, el crecimiento de las plantas, la adaptación, la sobrevivencia, de una manera muy lenta. Entonces necesitamos un tiempo adecuado para que se pueda dar el proceso. Entonces, es muy importante, donde ya se han tenido esas experiencias negativas de reforestación, mostrar la diferencia de un proyecto de restauración a un proceso de restauración, que tiene un enfoque ecológico, que tiene unos objetivos más de conservación y de recuperación de un ecosistema, que solamente cumplir una meta de sembrar un árbol, que a veces no tiene un objetivo claro. Y lo otro es que la gente sepa o quiera de verdad que se den esos procesos, que sepa que eso le va a ayudar de pronto a recuperar el agua, o de pronto que haya más abundancia de especies, o que le va a mejorar de pronto algunas condiciones climáticas. Si no hay esa conciencia previa, es difícil que la gente se comprometa y lo mantenga. Ok, Francisco, muchísimas gracias por toda la aclaración. Perdón, yo quería hacer un pequeño aporte. A ver, Epifanio Marín de la Cárder. Nosotros tenemos unas experiencias basadas también en ejercicios de reforestación
que tuvimos que hacer 30 años o más atrás, cuando tuvimos algunos problemas de abastecimiento de agua en la zona cafetera del departamento de Risaralda. Y se hizo un ejercicio de adquisición de predios en las zonas altas, aguas arriba de las bocatomas de los acueductos. A partir de allí, como eran áreas que se encontraban bien fuera en café, otros cultivos o ganadería, teníamos que hacer una intervención rápida porque teníamos problemas de reinvasión, de ocupación indebida, incluso de presencia de ganado hasta robado. Eso implicaba entonces que la entidad tenía que hacer una presencia rápida en esos sitios y utilizamos especies casi que, digamos, sombrilla para reforestar y permitir que hubiese a futuro una posibilidad de regeneración debajo de esas especies que se establecieron como plantaciones homogéneas. Hoy en día tenemos unos bosques consolidados, hay unos, digamos, casi que unos laboratorios vivos donde puede uno demostrar que de una u otra manera, bien utilizado, bien manejado y aprovechando de pronto los relictos que había de bosques alrededor de estas áreas, hemos logrado ya consolidar un área, un sistema departamental de áreas protegidas alrededor de lo que fue las plantaciones que se establecieron. Eh, Casi que hay especies que en algunos momentos nos decían que corríamos el riesgo de que fueran, de que iban a invadir el terreno, por ejemplo el caso de las acacias mearsi, mearsi melanoxylon, que las utilizamos en zonas altas, pero hemos estado haciendo unos recorridos y precisamente hace poco escribí un documento sobre eso, una cartillita de cerca de 59 páginas donde estamos demostrando cómo hay posibilidades también de restauración, no digamos de restauración, digamos de recuperación de áreas impactadas por la presencia de cultivos o de ganadería, utilizando algunas especies sombrilla que nos permiten ir recuperando esos territorios. Muy importante esa experiencia, y es muy valiosa. De hecho, aquí la claridad que nos hace es muy importante. O sea, hace 20 o 30 años no estábamos hablando de restauración. La restauración se empieza a hablar casi que del año 2000 hacia adelante. Entonces, antes hablábamos era de recuperación o de repoblamiento forestal o de reforestación protectora y productora. Entonces, el enfoque que se daba pues era tratar de tener una cobertura permanente, más no era el objetivo recuperar el ecosistema que había antes. Entonces, por eso se intervino con estas especies que cumplen una función importante y, usted nos dice, se logró el objetivo en ese momento. Esas especies, de hecho, ya en este momento en algunos países se están utilizando estas especies introducidas como el eucalipto, las acacias y los pinos para promover procesos de restauración, para arrancar los procesos de restauración en zonas donde es muy difícil que las nativas puedan prosperar porque las condiciones son muy difíciles y ha sido muy degradada. Entonces, en Brasil, por lo menos, se siembra eucalipto y se deja un tiempo que crezca el eucalipto y después, cuando ya el eucalipto hace una función de nodriza, como explicamos nosotros en las estrategias, ya genera sombra y hay una cobertura de materia orgánica en el suelo, se introducen las nativas. Y se deja el eucalipto por un tiempo que crezca, que las nativas vayan progresando debajo del eucalipto y luego se saca el eucalipto para hacer un reemplazo de esa plantación de eucalipto por las especies nativas y acelerar el proceso de restauración. Eso es perfectamente posible siempre y cuando se haga un manejo y se tenga uno como claro cuáles son los objetivos y a qué quiere llegar. De pronto el problema de algunas especies se ha presentado es porque se siembra la especie y no se le hace manejo. En el caso principalmente de los pinos que formaban esos colchones de acícula en el piso y no permitían que se diera la regeneración natural, no es porque no se pueda hacer, sino que cuando no hay manejo, pues se acumulan las acículas y no permite que haya nuevas especies naturales, nativas que lleguen ahí naturalmente. Entonces es una cuestión de manejo. Todas las especies cumplen una función y son buenas, depende de dónde las ponemos y cómo las manejamos. Entonces ese también puede ser una estrategia importante de jalonar el proceso de restauración a partir de utilizar especies introducidas. Ahí el riesgo, ¿cuál es? Que de pronto esas introducidas no se manejen y se puedan convertir en invasoras. Entonces ahí es donde tenemos que tener claro, digamos, a qué le apuntamos. También hay unas estrategias de restauración en las cuales se busca, después de cierto tiempo que se han creado esos bosques con especies introducidas, hacer una
una reconversión de esas plantaciones a ecosistemas naturales, entonces hace un manejo diferente para reconvertirlas a áreas más naturales, como lo que se está haciendo en Barbas Bremen, donde se sembró pino y ya se ha ido reconvirtiendo y ya hay más áreas naturales que plantación de pino. Gracias, Francisco, ingeniero Francisco. Acá tenemos una pregunta, nos preguntan, buenas tardes, ¿qué distancia de Muchas gracias. han manejado entre plántulas en cada escenario? Para el ingeniero Eric. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, la distancia que hemos utilizado principalmente es a 1.5 metros entre individuos, ¿sí? Esto lo manejamos tanto en escenarios de pastizal como en escenarios de coberturas de bosque o arbustal, ¿sí? Esta distancia es como, según la caracterización florística que se realizó, es más o menos la distancia que se encontró en la cual estaban los individuos, no pues en estado adulto, pero sí en un estado de brinzal, es decir, de 3, 2 metros, entonces, que es más o menos a lo que estamos semejando las intervenciones. Hicimos también unos ensayos y estamos monitoreando, porque en Brasil también recomiendan una entre mayor densidad, que pues se garantiza mayor éxito en la estrategia, entonces ya estamos también haciendo ensayos a una distancia de 1 metro, pero primordialmente es a 1.5. También nos preguntan si de pronto hemos trabajado sobre suelos demasiado arcillosos y cómo hemos realizado trabajos sobre esos suelos. Yo quisiera, antes de responder, o que Eric respondiera esa pregunta, complementar la anterior, y es que cuando uno tiene una alta densidad, puede tener mejores resultados ecológicos, pero también puede ser muy costoso, porque en la mayor densidad necesito más plantas, más intervención. Entonces ahí tiene que uno jugar también con los costos o con la disponibilidad de recursos, porque si yo siembro cada metro voy a tener hasta 10.000 plantas en una hectárea. Si siembro cada 1.5 puedo tener 5.000 o 6.000 plantas o 4.000 plantas. Entonces, dependiendo de eso, tengo que jugar con los costos, con la disponibilidad de material vegetal, pero también con el ecosistema. En bosque seco nosotros lo estamos trabajando a 1.5 de distancia entre individuos, como dice el ingeniero Eric, pero en otros ecosistemas puede que se puedan trabajar a distancias más grandes, digamos en bosque tropical o ser distancias más grandes porque el crecimiento y la adaptación de las plantas es más rápido, pero en otros ecosistemas más extremos puede que no funcione. Entonces, eso tiene que también ajustarse dependiendo del ecosistema, y ahí es muy importante esa caracterización, ese diagnóstico inicial para poder tomar la decisión de cuáles son las densidades más apropiadas para trabajar. Bueno, vale, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, ya para dar respuesta sobre lo de los suelos arcillosos, pues, ¿qué se recomienda? Pues primordialmente hacer una adecuada selección de especies, ¿sí? Porque, digamos, ¿qué nos pueden presentar los suelos? Los suelos arcillosos pueden sufrir o pueden ser muy susceptibles a encharcamientos, ¿sí? Si no tenemos las especies adecuadas para este tipo de escenario, pues es muy probable que por encharcamiento todo individuo que implementemos pues no sobreviva. Bueno, eso por un lado. Y lo otro que también pues estamos tratando de, bueno, que nos da un buen resultado es mayor incorporación de materia orgánica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de materia orgánica es el abono, en la turba, entonces también, por lo menos en el hueco, él genera este tipo de suelo un poquito con una textura más como franca, entonces ya nos permite que los árboles tampoco se encharquen mucho, pero igual lo clave es la adecuada selección de las especies. Listo, bueno, muchísimas gracias. Ya tenemos las 5:40 y bueno, afortunadamente hemos podido mantener la conexión. No se ha caído como tal la plataforma. Entonces, pues queremos igualmente ya ir cerrando y agradeciéndoles a todos ustedes por su participación.
Sabemos porque hemos estado aquí atentos igualmente a los mensajes en el celular, en el chat, que hay personas como de la Universidad Surcolombiana, estudiantes y aprendices del SENA, que son de los municipios de Garzón, de Lagrado, que perdieron la conectividad también por el tema de la falla eléctrica que se presentó. Entonces, pues estuvieron atentos en la primera parte y no pudieron de pronto volverse a conectar. Por eso bajamos como el número de participantes, pero están atentos igualmente a la grabación, a lo que les podamos compartir. Para quienes participaron en la primera sesión, les enviamos un correíto con un enlace para que nos compartan sus conocimientos sobre los posibles usos que ustedes hayan identificado de algunas especies nativas que les enviamos en un listado. Entonces los invitamos, si no lo han revisado, que revisen sus correos. Igual los dejamos aquí también, igualmente en el chat, para que ustedes puedan ingresar a ese enlace que está en un Drive, que es un archivo de Excel, para que entre todos lo podamos compartir. Anteriormente tenía una restricción, ya quedó habilitado para que cualquier persona pueda ingresar y escribir y registrar, solamente marcar con una X todos en las casillas que correspondan los posibles usos que ustedes conozcan a las diferentes especies nativas. Entonces, es muy bueno que hagamos como ese intercambio de conocimientos y sigamos igualmente aportando cada uno desde nuestra experiencia. Estamos entonces ya hoy cerrando con esta segunda sesión. Nos queda solamente una sesión para dar cierre a este seminario. Les agradecemos a todos ustedes y los invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles 4 de noviembre a las 4 p.m. Estaremos dando cierre a esta tercera sesión y abarcaremos uno de los temas que nos queda pendiente y que yo sé que ha generado en muchos de ustedes una alta expectativa, y es conocer como toda la metodología, las estrategias que se llevan a cabo en el proceso de monitoreo. Entonces vamos a estar abordando precisamente ese tema para dar cierre a lo que tenemos planteado para este seminario. Entonces los invitamos para que por favor nos acompañen y cerremos igualmente este intercambio de conocimientos y de experiencias que hemos venido estableciendo. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Algunos, para que por favor antes de que se desconecten revisen en su chat privado, les compartimos el enlace para la evaluación de este evento. Nos interesan mucho sus apreciaciones, entonces revisen que no a todos se los compartimos, solamente a algunos de ustedes que aleatoriamente escogimos para que registren sus percepciones de este evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Una feliz tarde. Gracias igualmente. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias. Gracias, muy amable. Con todo gusto, que estén muy bien. Muchas gracias. Que pasen buena noche. Gracias igualmente. Muchas gracias. Con gusto.